Hola amigos, ¿qué tal todo? Hoy venimos con un vídeo muy interesante que creo que os va a molar a todos, en el que vamos a hablar de una cuestión que en algún momento de nuestras vidas a todos se nos ha pasado por la cabeza, y es que ¿realmente se puede vivir del trading? ¿Podemos levantarnos por la mañana sin madrugar, no tener que ir a trabajar, estar debajo de una palmera con el yate detrás, como hemos visto en tantos y tantos vídeos de YouTube anunciando sistemas de trading milagrosos, cursos súper rápidos que nos van a llevar a la independencia financiera? ¿Realmente esto es posible? ¿Podemos llegar a conseguirlo? Como somos un canal de trading cuantitativo, en el trading cuantitativo se utilizan datos y se analizan datos para validar hipótesis. En este caso, la hipótesis es: ¿podemos llegar a vivir como reyes a partir de nuestros sistemas de trading sin madrugar, sin hacer nada? Vamos a poner los números encima de la mesa. En este vídeo vamos a hablar de indexarse al SP500, vamos a hablar de simular sistemas de trading, vamos a hablar de rentabilidad media, máximo drawdown, de cuánto dinero necesitamos para poder vivir de lo que nuestros sistemas nos generan, pero con números encima de la mesa, hablando de realidades, sin milongas, hablando claro. Vamos con ello. Bien, pues para comprobar todo esto, hemos creado un notebook en Python. Como vemos, hemos importado varias librerías que vamos a utilizar. La primera de ellas es la librería Yahoo Finance. Vamos a hacer una prueba, vamos a descargar los datos del SP500 entre dos fechas, entre el 1 de enero de 1990 y el 1 de enero de 2025. De esta forma vamos a tener 35 años de prueba para ver qué sucedería si hacemos algo muy simple, muy básico, que es indexarse al principal mercado, que es el SP500 en Estados Unidos. Para ello, pues básicamente lo que hacemos es descargar estos datos en un data frame que vamos a llamar SP500, y lo que hacemos es calcular los retornos, los porcentajes mensuales. Lo vamos a hacer en otro data frame que vamos a llamar returns. A partir de aquí vamos a hacer una simulación. Vamos a partir de un capital inicial que son $100.000. Por supuesto estoy hablando en dólares porque nos estamos refiriendo al mercado americano para simplificar la simulación y no andar con cambio de divisa, pero también podemos imaginarnos que son 100.000 euros. No habría ningún problema porque los retornos, que es lo que estamos calculando inicialmente, van a ser los mismos. A partir de ahí podemos calcular otro data frame que vamos a llamar capital, que simplemente es todos los retornos acumulados multiplicados por el capital inicial que teníamos. Si partimos de $100.000 y cada mes vamos teniendo un retorno, vamos multiplicando ese capital por ese retorno más 1, vamos acumulando, y eso nos va a decir qué capital vamos a tener a lo largo del tiempo. También es muy importante el concepto de drawdown. Un drawdown es la caída que vamos teniendo desde el máximo acumulado. Eso está muy bien porque en un momento determinado podemos saber cuál es la caída que estamos soportando, y esto nos va a indicar nuestro factor o aversión al riesgo. Lo vamos a calcular aquí. Simplemente pues vamos a tener el máximo de la curva y a partir de ahí cuál es la caída que estamos teniendo desde el máximo expresado en porcentaje. Utilizamos la librería plot para poder graficar todo esto, y vamos a ejecutar y vamos a ver qué nos sale. Estamos en ello. Y aquí tenemos la curva de capital. Vemos cómo hemos empezado con $100.000 y a lo largo de los años, pues bueno, parece que la curva, con sus caídas y sus momentos mejores en el mercado, pero tiene muy buena pinta. No cabe duda que si empezamos con $100.000, estamos terminando aproximadamente con $2 millones. Parece que así a priori, pues bueno, yo diría que antes que tener el dinero en el banco, no es mala idea indexarse al SP500. Prefiero, después de 35 años, tener prácticamente $2 millones a seguir teniendo $100.000 en el banco. También es verdad que si bajamos, aquí tenemos toda la gráfica de drawdowns desde máximos históricos, y ha habido momentos difíciles. Nos comemos un pequeño drawdown de un 15% el segundo año de empezar a invertir, pero es que vemos que en la crisis del año 2008 tenemos un drawdown máximo de un 52,56%. Hay otros momentos en los que también estamos cerca. En la crisis de las .com, pues aproximadamente vemos que estamos en torno a un 45%. Y luego, pues bueno, pues tenemos en el año 2020 también un drawdown muy cercano al 20%. También en el 22 un 25%. Claro, ¿qué pasa? Si nos comemos este drawdown, sobre todo el más complicado de todos, el del año 2008, el primer año de nuestra inversión, quiere decir que de los $100.000 que estamos invirtiendo, nos hemos cargado 52.000 el primer año.
Entonces vamos a depender de ese factor suerte de en qué momento nos comemos este drawdown. Si tenemos la suerte de llevar varios años con una rentabilidad acumulada, pues el efecto no será tan grande porque todavía tendremos capital suficiente. Aún así, personalmente, si en un momento determinado tengo $500.000, como vemos aquí, acumulados después de muchos años de esfuerzo, de ahorros, de inversión, estamos hablando de después de prácticamente 14 años, y en ese momento de $500.000 pasamos a 250.000, a una caída del 50%, pues yo creo que a nadie le resulta plato de buen gusto una caída de más de un 52%. Pero hay otro tema importante que nos estamos olvidando. Estamos hablando de haber puesto $100.000 en el año 1990. Pero claro, la vida no cuesta lo mismo en el año 1990 que ahora en el año 2025. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que nosotros invertimos 1.000.000 de pesetas, de las antiguas pesetas aquí en España, en el año 1990. ¿Qué se podía comprar con 1.000.000 de pesetas en el año 1990? Pues se podía comprar un buen coche ya, podías dar la entrada para un piso. Hoy en el año 2025, 1.000.000 de las antiguas pesetas equivaldría a únicamente 6.000 euros. ¿Qué podemos hacer con 6.000 euros? Pues bueno, básicamente marchar de vacaciones una unidad familiar y poco más. Es decir, hay un concepto clave que es la inflación, cómo el coste de la vida va aumentando. Entonces, de alguna manera, no tiene sentido estar comparando $100.000 del año 1990 con 1.800.000 del año 2025. Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando hablamos de la magia del interés compuesto, cómo el efecto de la bola de nieve va haciendo que estos intereses acumulativos vayan haciendo que nuestro capital sume, pero nos olvidamos de algo muy importante, que es la inflación. Esta inflación en España, aproximadamente desde el año 1990, tiene una media de un 2,5% anual. Eso no quiere decir que la vida suba todos los años ese porcentaje. Hay años en los que tenemos una inflación mayor, como ha pasado en el año 2022, que hemos estado en unos índices de inflación muy altos, y hay otros años en los que incluso puede haber deflación y los precios bajen. Claro, cabe pensar que todos esos retornos que antes habíamos calculado a partir de los datos del S&P 500 podrían corregirse a partir de los datos de inflación. Cada uno de los retornos que hemos tenido, por ejemplo, si un año ha crecido el S&P 500 un 8,5% y tenemos un 2,5% de inflación, podríamos corregir los datos y a ese 8,5 restarle el 2,5 y realmente estaríamos trabajando con un 6% de inflación. De esta manera lo que estamos haciendo es actualizando los precios futuros a día de hoy. Estaríamos hablando que esos 2 millones que tenemos, que vemos al final de nuestra curva de capital, de alguna manera tenemos que anualizarlos y convertirlos a precios del año 1990. Es lo que vamos a intentar. Podríamos hacerlo con ese 2,5% de media, pero vamos a ser un poquito más serios y más exhaustivos en nuestro análisis y vamos a ir a los datos reales de inflación, que podemos descargarlos de la página de la FRE, de la Federal Reserve Bank de San Luis. Vemos como en esta página tenemos los índices de precio al consumo desde, aproximadamente principios de los años 1900 hasta ahora. Esto de una manera muy sencilla, si le damos a Download, podemos descargarlo, como vemos, con facilidad en un CSV. Esto lo hemos hecho, hemos descargado estos datos en nuestro ordenador y vamos a una segunda parte de nuestro notebook, donde a partir de todos los datos que hemos creado en la primera parte de nuestro vídeo, vamos a descargar los datos de inflación, que en nuestro caso los tenemos almacenados en el disco duro en este directorio que vemos aquí. Básicamente lo que estamos haciendo es descargar todos los datos recuperados en este archivo CSV. Recordaos, un archivo CSV no deja de ser datos separados por comas que van a relacionar las fechas con el dato del índice de consumo, y lo vamos a importar a un data frame de inflación. Pero de nuevo lo que queremos es los retornos. Volvemos otra vez a insistir con los retornos, porque estos datos de inflación que estamos descargando son acumulativos. Entonces nos interesan los retornos mensuales para ver cómo va aumentando el coste de la vida de manera media cada uno de los meses.
Pues muy fácil, a partir de ahí hacemos lo mismo que hacíamos antes, volvemos a calcular el capital real partiendo de nuestro capital inicial, pero con unos retornos ajustados, que serían los retornos del SP500 a los que les estamos descontando la inflación. Y de nuevo volvemos a graficar y sacar por pantalla la visualización. Estamos cargando y esta sería la evolución de capital. Como vemos, cambia la situación. Seguimos partiendo de $100.000 como hacíamos antes, pero ya no tenemos los prácticamente 2 millones de dólares. Tendremos unos 700 y pico mil, que lo que estaríamos sería anualizando. En esos 700 y pico mil tendrían el valor considerado del año 1990, no del año 2025. Eso es muy importante porque de esta manera sabemos con cuánto capital terminaríamos después de un año, como si no hubiese habido un aumento del coste de la vida. Esto es mucho más representativo porque a veces cuando vemos gráficas del interés compuesto vemos que se nos disparan los capitales, pero no tenemos en cuenta el efecto de la inflación. Ahora vamos a simular cómo nos quedaría nuestra estrategia indexándonos en el SP500 con una retirada mensual de capital. Esta retirada mensual sería el equivalente a un sueldo que nos proporcionaría los beneficios de nuestra estrategia. Vamos a considerar 2.500 euros brutos de retirada al mes, que más o menos puede ser el salario medio en España, teniendo en cuenta que estamos hablando de euros brutos, de capital bruto que está sometido a impuestos, porque evidentemente si tenemos un beneficio con nuestros sistemas de trading, vamos a tener que tributar por él y no va a ser el capital que nos quede disponible para gastos. Con lo cual vamos a suponer esos 2.500 euros y vamos a ver cómo nos queda. Volvemos a nuestro código en Python. Bien, ya estamos en nuestro código y como veréis, hemos incluido el retiro base a partir de la primera fecha en bruto, que serían esos 2.500 euros, que simulamos y vemos cómo la evolución debería ir aumentando con el paso de los años debido al efecto de la inflación. Es decir, en el año 1990 o ahora mismo, si nos ponemos en estos momentos, 2.500 euros brutos puede ser un importe adecuado para vivir al día, mensualmente, para vivir bien. Pero claro, si dentro de 35 años seguimos con 2.500 euros, pues vamos a tener serios problemas económicos por el aumento del coste de la vida. Por eso, si representamos cómo debería evolucionar nuestras retiradas mensuales a lo largo del tiempo, lo que estamos haciendo, tal como vimos antes, es ajustar a la inflación, a los datos de inflación que hemos importado, todo este capital que estamos considerando con salidas mensuales. Pero hay que tener en cuenta una cosa también. Cuando antes nos íbamos para arriba, ya habíamos tenido en cuenta la inflación en los retornos que nos generaría el sistema indexado con el SP500. Es decir, lo que estamos haciendo es anualizando todos los importes como si fuesen los precios de 1990. Con lo cual, no tendría sentido programar esta evolución porque digamos que todos los precios que estamos obteniendo en la curva ya estarían anualizados a día de hoy. Creo que se entiende la idea, con lo cual lo que vamos a hacer es modificar el código y en esta línea, que los retiros no eran constantes, vamos a poner como comentario y vamos a hacer que los retiros sean de manera constante estos 2.500 euros porque recordamos que estamos anualizando todos los valores de nuestra curva al momento del inicio del sistema. Volvemos otra vez a ejecutar y ahora ya vemos cómo la evolución de los retiros es constante, está puesta para 2.500 euros al mes. ¿Cómo nos quedaría nuestro sistema de trading indexado retirando 2.500 euros todos los meses? Pues como vemos, no es una curva que nos permita vivir del trading a partir de 100.000 euros. Es un poco evidente, solo hay que hacer unos números. Si partimos de 100.000 euros y ya retiramos 25.000 euros el primer año, pues el segundo año nos quedamos con 75.000 más lo que nos haya podido generar de rendimiento. Si encima tenemos la mala suerte de haber empezado en el 2008, pues estaríamos perdiendo 52.000 euros de drawdown más otros 25.000 adicionales para vivir, con lo cual hemos tenido unas pérdidas el primer año que no nos permiten continuar con nuestro sistema de trading. ¿Quiere decir que no se puede vivir a partir de un sistema indexado? No, quiere decir que necesitamos mucho más capital o retiradas mucho más pequeñas. Vamos a probar. ¿Cuánto capital necesitaríamos para vivir de nuestro sistema de trading indexado? Vamos a hacer alguna prueba. Bueno, pues hemos cambiado nuestro capital inicial a 500.000 euros. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a mantener nuestro retiro mensual de 2.500 euros. Ejecutamos. Aquí está la evolución constante de los 2.500 euros.
Y aquí vemos la curva de capital. Vemos que incluso con 500.000 euros, bueno, parece que tiramos sin haber malgastado todo nuestro dinero durante estos 35 años, pero no se ha incrementado la curva de capital. Incluso, dentro de lo que cabe, desde el año 90 hasta el año 2000, la bolsa ha ido bastante bien y nos ha permitido no solo vivir de nuestro sistema indexado, sino además acumular dinero. Pero luego, claro, la caída desde el año 2000 hasta el año 2008, vemos que es bastante importante. Claro, ¿qué habría pasado si hacemos la simulación a partir del año 2000? Pues nos hubiese llevado a la ruina el sistema, porque seguramente con 500.000 euros de capital no habría sido suficiente, porque todo este drawdown que habríamos tenido en la crisis de las .com y pocos años después en la crisis del año 2008 nos había llevado a reducir tanto este capital, nuestros ahorros, que seguramente no tendríamos suficiente liquidez como para mantener nuestra estrategia de retiradas mensuales. Con lo cual, haría falta más capital inicial para asegurarnos poder vivir tranquilamente, sin sobresaltos en los periodos de drawdown. Vamos a ver cuánto capital necesitaríamos. Vamos a hacer unos pequeños cambios, modificamos 500.000, vamos a ver si con 600.000 sería suficiente. Validamos aquí los 600.000, mantenemos, esta sería la evolución, mantenemos aquí las retiradas de 2.500 euros y aquí tenemos la nueva curva. Vemos que sí, vemos que con 600.000 euros tenemos caídas importantes desde el año 2008, pero después de 35 años es positivo. Viendo un poquito cómo está la curva, habría que simular exactamente. Empezar en el año 2000, seguramente en el año 2000 llegaríamos a descapitalizarnos bastante y estaríamos bastante asustados cuando vemos que de 600.000 euros posiblemente pasemos a 100.000 o muy cerca del riesgo de ruina. Quizás en esos años malos habría que apretarse el cinturón, pero vemos como en líneas generales, si tenemos un poco de suerte con el timing de entrada, 600.000 euros puede ser el límite que nos marque de vivir de un sistema de trading indexado. Creo que sería una cifra que estaría un poquito justa, pero a partir de ahí podríamos tener relativa tranquilidad. Pero vamos a ir un pasito más allá ahora. Vamos a ver qué pasaría si simulamos un sistema de trading con un buen rendimiento, trabajado, dedicándose horas y trabajando para tener una independencia financiera. Vamos a ver qué pasaría. Bien, pues la idea sería ahora simular una combinación de estrategias de trading que de alguna manera pueda superar al S&P 500, a la estrategia de indexarse al fondo, como ya hemos visto anteriormente, tanto en porcentaje de retorno anual, como, si es posible, también en máximo drawdown, en gestión de riesgo, todo. Para ello estaríamos hablando de una combinación de estrategias descorrelacionadas, de tal manera que esa combinación nos permita obtener mejores resultados que indexarse al S&P 500. Que puede parecer muy sencillo, pero si nos vamos a las estadísticas, vemos que cada año prácticamente de media solo un 20% de los fondos de inversión disponibles superan al S&P 500 y eso es cada año. Si nos vamos a largo plazo, vemos que es muy complicado encontrar un fondo de inversión que supere al índice. También hay que tener en cuenta que el S&P 500 podemos estar con rentabilidades medias del 9%, lo cual está muy bien, pero hemos visto drawdowns máximos, por ejemplo, en el año 2008, el año de la crisis, del 52%. Es un drawdown bastante elevado. ¿Es posible superar al mercado? Pues evidentemente, claro que es posible mejorar esas estadísticas, reducir el riesgo. Para eso tenéis nuestro curso de trading algorítmico mediante AmiBroker y mediante Python. Podéis verla en nuestra página web y se pueden conseguir estos resultados. Pero vamos a ser realistas, vamos a poner los números encima de la mesa y vamos a ver realmente qué estadísticas puede tener un sistema de trading, qué porcentaje de retorno anual. Para ello debemos tener una cosa clara. Como vemos en este gráfico, la rentabilidad media anual que cabe esperar de nuestro sistema tiene una relación directa con el máximo drawdown. Es decir, si esperamos una rentabilidad media anual muy bajita, por ejemplo, pues con mucha inversión en renta fija, también vamos a tener un drawdown muy bajo. Podemos tener rentabilidades mayores, pero en consecuencia el riesgo va a ser mayor y la rentabilidad también va a ser mayor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya estamos en nuestro notebook de Python y vemos que tenemos una función en la que simulamos un sistema de trading a partir de unos parámetros que le vamos a pasar. Básicamente lo que hacemos es simular los retornos de un sistema de trading. Para ello tenemos que darle un retorno anual medio
Vamos a empezar por un 12%. Alguien puede decir, qué poquito, no, un 12%. Yo conozco a alguien que me ha ofrecido un sistema que puede llegar a ganar un 20, un 30% de media anual. A ver, hay que tener en cuenta que esto no se trata solo de ganar un porcentaje de media anual, sino también de la gestión del riesgo, del máximo drawdown, del ratio de ser objetivo o de la volatilidad. Es muy fácil, pues mediante apalancamientos o con una exposición muy alta a la renta variable y muy baja a otro tipo de activos descorrelacionados, como no la renta fija, es, como digo, sencillo obtener retornos mayores del 12%. Pero claro, ¿qué pasa con el drawdown? Como hemos visto antes en la gráfica. ¿De qué me sirve tener un retorno medio del 20% si luego tenemos caídas, un drawdown máximo del 80%? Imaginemos que empezamos con 100.000 euros de capital y nos coincide ese máximo drawdown el primer año. De repente nos quedan 20.000 euros. Con 20.000 euros ya hemos visto que no nos da para el bruto anual que nosotros estamos simulando. Con lo cual, igual de importante o más incluso que el porcentaje anual es el máximo drawdown y al final el ratio de ser o bien la volatilidad o la desviación estándar, que sería en definitiva cómo se reparten esos retornos o cómo se distribuyen a lo largo de una media. Muy bien, pues vamos a partir entonces, como decía, de este retorno anual de un 12%, un máximo drawdown bajito de un 25% y un ratio de ser objetivo del 0,8. A partir de aquí vamos a hacer simulaciones partiendo de esos 100.000 euros. Le damos a ejecutar y vemos cómo debería aparecernos una gráfica con el capital. Pues nada, vemos cómo empezamos un poquito mal, recuperamos el segundo año, estamos en positivo, nos pilla un drawdown y en el año 1992 empezamos la caída hasta que llega un momento que después de aproximadamente 5 años y pico nos vamos a cero. O sea, podemos vivir de este sistema de trading aproximadamente 5 años y medio. Como comentábamos, esto es una simulación. Si le vamos dando, vamos a obtener más curvas. Vemos una curva muy similar en el que incluso en 4 o 5 años, pues también llegamos al riesgo de ruina. Pues vemos como en las varias y diversas curvas que vamos haciendo, con pequeñas diferencias, pero prácticamente en ninguna conseguimos pasar de los 6 años. ¿Que podemos mejorar el sistema de trading? Pues por supuesto, se puede trabajar más, se puede tener mayores retornos, pero hay que tener en cuenta que un mayor retorno implicaría un mayor riesgo. Vamos a subir un poquito, vamos a poner un 13%, un ser por objetivo del 1% y vamos a mantener el máximo drawdown porque vamos a ganar un 13% todos los años de media con un máximo drawdown del 25% está bien. Le vamos a dar a ejecutar y aquí tendríamos la curva donde vemos que bueno, pues si nos vamos al drawdown sí que sale un poquito más de años que antes. Vemos cómo se distribuyen los resultados, tenemos una desviación estándar del 15,1%, la mayor parte de resultados están en la media de retorno que habíamos estimado, en este caso nos sale un 10,3, un poquito menos que lo que teníamos previsto, con drawdowns 4 años tenemos pérdidas del 10%, algún año, muy poquito, creo que un año tenemos ganancias mayores al 40%, la media está lo que hemos establecido, pero claro, esa distribución de resultados al final lo que hace es que vamos sacando más dinero de lo que realmente nos va generando el sistema. Esto es una simulación, hay que hacer más, podemos probar a hacer otra. Le damos y vemos cómo hay una que sale un poquito mejor. Durante prácticamente 10 años podemos vivir de nuestro sistema también. Vemos que sí, hay años muy buenos, otros años en los que tenemos un poquito de pérdidas. No es un mal sistema, estamos viendo que prácticamente solo hay 5 años en los que tenemos un drawdown anual o un retorno anual realmente negativo, pero muy bajito, y aún así pues parece que el sistema no nos da. Vamos a dar también más curvas, una curva que nos aguanta un poquito más hasta el año 2000. Aquí tenemos una simulación en la que parece que obtenemos unos resultados mejores que las anteriores. Hemos visto que esto es una cuestión aleatoria, estamos simulando sistemas de trading que realmente es lo que nos puede pasar en la vida real. Hay una parte aleatoria que incluso no depende de nosotros ni de nuestro sistema, que es el propio mercado, y que en esta simulación nos ha favorecido y nos ha permitido pues durante prácticamente 30 y pico años vivir del trading, pero es que al final vemos que tarde o temprano la tendencia siempre es a gastar más dinero del que realmente nos genera el sistema de trading. Con lo cual podemos concluir
creo que 200.000 euros, salvo que tengamos un super sistema de trading con un porcentaje muy alto y que el retorno no solo sea bueno, sino que el drawdown también sea muy asimilable a este retorno, nos va a ser complicado vivir con 200.000 euros. Vamos a probar con un poquito más, vamos a probar con 300.000. Ya hemos modificado nuestro capital inicial a 300.000, le damos a play y vemos el sistema simulado. Bueno, pues parece que este sistema sí que nos permite, de manera estadística, hemos encontrado una curva, ya la primera de todas, que en un plazo de 35 años no solo nos permite vivir del trading, sino que además a largo plazo hay cierta tendencia alcista. Es verdad que en el momento que entramos en esa tendencia de que llegamos a ganar más dinero del que estamos retirando, del que estamos gastando, automáticamente el efecto de bola de nieve, el efecto de interés compuesto, va a hacer que la supervivencia de nuestro sistema mejore, porque cada vez vamos a aumentar nuestro capital. Claro, esto es una simulación, vamos a probar más, porque todo depende de nuestro drawdown máximo y en qué momento tengamos ese drawdown. Si tenemos la suerte de que nos lo encontramos en una etapa muy tardía del sistema, vamos a tener el suficiente dinero acumulado como para poder soportarlo. Pero si tenemos un drawdown muy alto al principio, pues quizás podamos tener riesgo de ruina. Por eso no podemos quedarnos con una única curva. Vamos a simular otra curva y vemos resultados muy similares. Tenemos un momento muy bueno que es en el año 2000, pero en definitiva vemos que estamos en drawdowns que en un momento determinado podemos llegar a alcanzar el 30 y pico % en este sistema, pero para el resto del tiempo, bueno, es bastante sostenible, está en un 25%, desviaciones estándar del 11,8%, tenemos una media que en este caso no llega al 10% anual, pero bueno, una distribución de tasa de retornos bastante buena. Vamos a generar otro sistema, este parece que tiene una pinta fenomenal, una volatilidad anual del 30%, vemos como en este caso los drawdowns sí que tenemos un drawdown un poquito alto, al principio. De hecho, si nos fijamos los prácticamente 10 primeros años, el sistema no nos genera capital, pero sí que nos permite vivir de él sin llegar a consumirlo. A partir de ahí tenemos una reducción del drawdown, el sistema mejora y se dispara exponencialmente. Realmente esto es porque en un momento determinado empezamos a acumular capital y el efecto del interés compuesto hace que el sistema funcione mejor. Vamos a probar alguna curva más. Vemos una muy parecida también a la que teníamos inicialmente. Vamos a ir probando más para poder. Y aquí de repente vemos que hay una curva. Todo era muy optimista hasta ahora, pero en esta curva en concreto vemos que en el año 2008 el máximo drawdown nos va haciendo que el sistema nos entre en ruina. La distribución de retornos es muy similar, o realmente la estrategia estamos estableciendo unos parámetros muy concretos de una media, pues en torno al 12% de retorno anual, 13%, que la estadística hace que nos varíe un poquito, también tenemos limitados el máximo drawdown, pero aún así vemos que depende de cómo se distribuyan estos resultados. Si la mala racha la tenemos al principio, un sistema que parecía bueno y que parecía que con 300.000 euros se podría vivir, hemos encontrado una curva aquí que nos lleva a la ruina y que nos permite vivir pues aproximadamente 18 o 19 años, lo cual no es suficiente. Vamos a sacar alguna curva más y bueno, vemos aquí otra en lo que durante varios años vamos tirando, pero finalmente acabamos llegando no al riesgo de ruina porque no llegamos a cero, pero prácticamente. En otra curva aquí, pues después de 26 años se llega al riesgo de ruina. En definitiva, 300.000 euros parece que es un poquito el límite en el cual podríamos llegar a vivir del trading. Se podría llegar a vivir si mejoramos los parámetros que hemos considerado de un retorno anual del 13%, un máximo drawdown del 25%. Ya estamos con una simulación partiendo de un capital inicial de 400.000 euros. La primera curva, la verdad, que no tiene mala pinta. Vemos una distribución de drawdowns que nos ha salido bastante uniforme, no superiores al 20%, pues un retorno anual nos ha salido un poquito alto, 16,8% con una desviación estándar del 15%, con lo cual, bueno, puede ser una curva optimista. Vamos a darle a más curvas para comprobar si con esos 400.000 puede ser suficiente. Otra segunda curva también con una pinta bastante buena.
Otra tercera curva, parece que 400.000 podría estar un poco en la clave para poder disponer de independencia financiera. Seguimos sacando curvas y vemos que de momento prácticamente todas ellas nos están sacando simulaciones bastante potentes. Aquí vemos cómo después de bastantes intentos tenemos una en concreto que no llega a lo esperado, que después de aproximadamente 19 años, una cosita así, tenemos riesgo de ruina. Es verdad que ha sido una curva en concreto después de bastantes, esto es una simulación, pero vemos como ni siquiera con 400.000 euros y un buen sistema de trading, estamos hablando de un 13% anual con máximos drawdowns pues no muy altos, del 20%, en este caso, claro, el drawdown se nos va abajo por la descapitalización de las retiradas monetarias, pero sí que en nuestro sistema vemos que no hay ningún año en el que tengamos caídas de más del 10%. Igual parece que, bueno, poquito ahí puede estar en el límite de los 400.000. Vamos a probar con 500.000. Ya tenemos los 500.000 euros de partida configurados en nuestro sistema. Ya tenemos una curva que vemos que no tiene nada de mala pinta, pues que partimos de 500.000 euros y después de hasta el año 2024-2025 nos llegamos prácticamente a los 13 millones, lo cual está muy bien. Parece que con este capital esto empieza a tener mejor resultado. Vamos a sacar varias curvas porque recordemos que todo depende de en qué momento tengamos el drawdown. Estamos generando curvas que replican sistemas aleatorios, pero en algún momento podremos llevarnos una sorpresa con una curva con un drawdown muy elevado justo al principio del todo que nos haga quedarnos sin liquidez. Estamos dando bastantes curvas y vemos como, bueno, sí que parece que con 500.000 euros tenemos algunos resultados mejores que otros porque entramos dentro de la aleatoriedad que estamos configurando simulando nuestros sistemas de trading, pero vemos que podemos llegar a la conclusión de que con 500.000 euros se puede vivir del trading con un buen sistema. Aquí mira, vemos una curva que parece que lo hace bastante peor que el resto que estamos analizando, ya que desde el año 90 hasta el año 2007 en esta simulación pues prácticamente estamos viviendo de lo que el sistema nos genera, pero a partir de ahí empieza a tener una buena racha y el interés compuesto, la bola de nieve que va aumentando nuestro capital hace que en los siguientes años acabemos recuperando. Como veis, todo depende un poquito de en qué momentos tengamos las buenas rachas y las malas rachas. Ahí la importancia del concepto también de racha, el concepto de ruina y el concepto de cuántas pérdidas seguidas podemos tener o la distribución de los drawdowns. En definitiva, sí podemos decir que con un sistema de trading diversificado, bueno, con control de riesgo, a partir de los 400.000 euros podríamos pensar en tener un salario fijo que nos permita vivir de nuestro sistema de trading. Pues después de este baño de cruda realidad, en la que nos hemos dado cuenta que la mayor parte de nosotros, desgraciadamente, no disponemos de un capital de 400.000, 500.000 euros para poder vivir del trading y no dar golpe el resto de nuestras vidas, vamos a tener que cambiar nuestro planteamiento y pensar que durante unos años vamos a tener que intentar con nuestros ahorros y con nuestro esfuerzo ir incrementando, gracias a nuestro sistema de trading, nuestro capital hasta que llegue un momento que sí que podamos anticipar nuestra jubilación. Para eso vamos a empezar con un planteamiento muy sencillo y creo que podrá estar al alcance de prácticamente todos nosotros, que es empezar con un capital inicial de 10.000 euros de ahorro y a partir de ahí hacer aportaciones mensuales de 100. Vamos a plantearlo en Python igual que hicimos anteriormente y vamos a ver cómo evolucionaría nuestro sistema de trading o incluso si estamos indexados al SP500. Ya estamos en nuestro notebook de Python. Como veis, hemos cambiado nuestro capital inicial a unos modestos 10.000 euros, fruto del esfuerzo de trabajo familiar. Creo que es factible poder llegar a ahorrar esta cantidad de dinero, mucho más factible que los 500.000 euros que estábamos hablando anteriormente. Vamos a ejecutar para cargar las variables y en la parte de abajo, que ya tenemos ajustados los retornos con la inflación, vamos a considerar también este aporte mensual de 100 euros, teniendo en cuenta que las retiradas ahora van a ser de 0 euros. Le damos a ejecutar y aquí tenemos la curva como indexados al SP500
Partimos de 10.000 euros y después de prácticamente 35 años llegamos a tener pues, aproximadamente unos 200 y pico mil, 250.000 euros indexados al S&P 500. ¿Se puede vivir del trade y anticipar nuestra jubilación? Pues bueno, si empezamos lo suficientemente jóvenes, estamos viendo que con 10.000 euros y únicamente 100 de capital no nos da para poder vivir del trading. Hemos visto que 200.000 euros no es suficiente. Si a partir del año 2025 empezamos a hacer las retiradas de 2.500 euros brutos que hayamos considerado, en ese momento nos vamos poco a poco a ir comiendo nuestra curva de capital. Vamos a ir incrementando, si os parece, podemos partir también de los 10.000 euros iniciales, pero vamos a hacer aportaciones de 250 euros. Intentar un poquito con el fruto de nuestro esfuerzo todos los meses, intentar dedicar siempre 250 euros, ir metiéndolos a un fondo indexado al S&P 500. Ejecutamos y bueno, como vemos, con el paso de los años, a partir de 35 años, pues sí que podemos llegar a generar estos 400.000 euros que nos marcaban un poquito el límite para vivir. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues con el fruto de nuestro trabajo, con un ahorro de 250 euros, pues necesitamos unos aproximadamente 35 años de ahorro para poder llegar a vivir del trading. Si empezamos muy jovencitos, si empezamos con 20 años, estamos hablando que con 55 años tendríamos un capital suficiente como para intentar anticipar nuestra jubilación. Con lo cual, dentro del pesimismo que hayamos visto de la imposibilidad de vivir del trading si no se dispone de un capital suficiente, vemos que el efecto de bola de nieve, el efecto del interés compuesto, sí nos permite acumular una cantidad suficiente de capital para que en un momento determinado sí podamos vivir del trading. Con lo cual, vemos que hay otra alternativa, otra vía. No solo es necesario tener 500.000 euros disponibles, también se puede tener el tiempo suficiente para llegar a generar estos 500.000. Pero esto es, como hemos visto, a partir de un fondo indexado con el S&P 500. Vamos a plantear lo mismo, pero no con un fondo indexado, sino con esa simulación que habíamos hecho, un sistema de trading un poquito más trabajado, con buenos retornos anuales, pero con un riesgo controlado, con bajo drop-down y con un ratio de SER bastante equilibrado. Vamos a ver cómo queda. Pues ya estamos en el código que hemos desarrollado precisamente para simular un sistema de trading, considerando la misma variable que teníamos anteriormente de los 10.000 euros iniciales de capital, con el que vamos a partir, y vamos a hacer la primera simulación, como habíamos hecho previamente, cuando nos indexábamos al S&P 500, de una aportación mensual únicamente de 100 euros. Estamos contando, en este caso, el efecto de la inflación, también la estamos descontando dentro del sistema para analizarlo todo al primer año. Estamos fijando, recordamos, un retorno anual optimista, muy optimista, del 13%, un ratio de SER objetivo de un 1 y un máximo drawdown del 25%. Con lo cual, en todos los sentidos, estamos mejorando el S&P 500. Sería un sistema muy optimista. Cuando digo un sistema, me refiero a una combinación de sistemas lo suficientemente diversificada para poder tener esta adecuada gestión del riesgo con este beneficio. Le damos a ejecutar. Vamos a ver qué curva tenemos. Bueno, como vemos, solo con 100 euros al mes, después de 35 años, incluso menos. Habíamos hablado que entre 400 y 500.000. Vamos a estar hablando de unos 26 años, se puede conseguir el capital suficiente como para plantearnos a partir de ese momento vivir del trading y dejar de aportar esos 100 euros mensuales, incluso cambiar esas aportaciones por las retiradas de 2.500 euros brutos. Evidentemente, a partir de ese momento, nuestro capital no crecería tan rápidamente, pero sí que nos permitiría dejar de hacer aportaciones porque empezaríamos a vivir del trading. Pero esto lo estamos haciendo con una aportación de 100 euros. Vamos a hacer una aportación de 250, como hayamos simulado previamente, también para la indexación. 250 euros, ejecutamos y vemos cómo, bueno, prácticamente los 400.000, 500.000 euros se obtienen después de 15 años. Estos son curvas aleatorias, como habíamos visto. Vamos a generar varias curvas porque dependiendo del rendimiento de cada curva del drawdown, pues nos puede variar. En este caso vemos cómo nos sale una un poquito peor, en el que tardaríamos un poquito más. En este caso estamos tardando
aproximadamente 25 años, una cosita así, 24, 25 años, en tener el capital suficiente para vivir del trading. En otras simulaciones aquí, pues estamos en retornos similares, 20 años, ejecutamos, esta parece que sale mucho mejor, pero bueno, vemos como un sistema de trading, en esta nos sale una simulación fabulosa que llegamos a los 400.000 euros también después de 26 años. Como veis, con un buen sistema de trading se mejora el rendimiento de estar indexados al S&P 500, con lo cual podemos reducir la cantidad de años que necesitamos para llegar a independizarnos financieramente, para poder vivir de un sistema de trading. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un sistema de trading muy trabajado que requiere un esfuerzo, que no es un sistema de trading que vamos a generar en el año 1990 y vamos a mantener hasta el año 2025. Estamos hablando de mantener de media un 13%. Es decir, sí que vamos a tener que dedicar unas horas, quizás no diarias, pero sí unas horas semanales a actualizar nuestros sistemas de trading, a trabajarlos, pero si hacemos esfuerzo podemos llegar a vivir de trading. Vamos a hacer una última simulación. Vamos a intentar con una aportación, por ejemplo, de 400 euros mensuales, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, en este caso, como veis, la curva se dispara de manera mucho más rápida y aproximadamente pues necesitamos 15 años, una cosita así, para poder llegar a tener el capital suficiente, que estaríamos hablando de en torno a ese $500.000 de euros, que nos permitiría a partir de ahí pues vivir de manera holgada con nuestro sistema. Pues a partir de aquí podemos sacar unas conclusiones finales de todo lo que hemos estado viendo en este vídeo para dar respuesta a la gran pregunta: ¿se puede llegar realmente a vivir del trading? Pues para ello depende. ¿Y de qué nos va a depender? Pues por una parte del capital inicial que tengamos. Habíamos visto que si tenemos un capital inicial muy alto, pues podemos llegar a vivir desde ahora, del trading. Pero claro, estamos hablando de capitales superiores a 400.000 euros y con un sistema de trading muy elaborado, muy trabajado y con unos conocimientos. Si nos queremos simplemente indexar al S&P 500, la cantidad que tenemos que aportar sería todavía mayor a esos 400.000 euros. Pero también podemos disponer de tiempo. Podemos empezar con una cantidad mucho más modesta, hacer aportaciones iniciales y después de 20, 30 años tener el capital suficiente para en ese momento empezar a vivir del trading. Evidentemente no tiene por qué ser ni una cosa ni la otra. Se puede hacer una combinación de ambas. En nuestras simulaciones estuvimos haciendo previsiones de retiradas de 2.500 euros brutos, pero se puede tener unos ingresos, por ejemplo los ingresos de alquileres, unos ingresos fijos que nos permitan llegar a esos 1.000 euros mensuales, 1.500, y complementar los otros 1.500 con sistemas de trading, con lo cual podemos estar reduciendo nuestro capital disponible de esos 400.000, 500.000 euros a muchísimo menos. Si hacemos una combinación de las dos cosas, de tener una fase de ahorro y posteriormente una fase ya directamente de vivir de trading con unas rentas fijas, también se podría conseguir. Luego, dejar claro y remarcar otra vez algo muy importante. Una cosa es el rendimiento medio anual de nuestro sistema de trading, nuestra combinación de sistemas, que puede parecer que es fenomenal, podemos estar hablando de un 13%, pero claro, el tema es cómo se distribuyen esos resultados, porque que tengamos un 13% de media no quiere decir que vayamos todos los años a ganar un 13%. Podemos estar perdiendo 7 años seguidos y tener un beneficio brutal al octavo año y ahí tener una media de un 13%. La distribución de los resultados es algo fundamental. ¿Por qué? Porque si resulta que la distribución de resultados no es lo suficientemente buena, podemos tener localizadas las pérdidas los primeros años y quedarnos sin capital suficiente para seguir invirtiendo. De ahí también la importancia del concepto de máximo drawdown. Si recordamos, en una animación es proporcional el rendimiento que queremos obtener en nuestro sistema de trading al máximo drawdown. Podemos ser ambiciosos y querer ganar más de un 20% anual con apalancamiento, más exposición a la renta variable, pero claro, estaríamos sometidos a más volatilidad y a más drawdown. De nada nos sirve intentar ganar un 40% anual, que podría ser si luego tenemos drawdowns del 80% o de más del 100%, porque eso quiere decir
que podemos estar meses o años ganando muchísimo dinero, pero de repente, en cuestión de un mes o un año, hemos gastado absolutamente todo lo que llevamos ganado. Eso no nos sirve. Si queremos vivir del trading, tenemos que tener la certeza y la seguridad absoluta que lo vamos a hacer para el resto de nuestras vidas. Esto está todo muy relacionado con el riesgo de ruina. Vamos a explicar qué es el riesgo de ruina. Básicamente sería ese riesgo de quedarnos sin dinero. Como hablaba hace un momento, sería muy trágico que después de mucho esfuerzo, de muchos ahorros, tenemos 500.000 euros, nos ponemos a invertir y de repente nos quedamos sin los 500.000 euros. El riesgo de ruina nos marca eso, la posibilidad que tenemos de repente quedarnos a cero. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginemos un juego de cara o cruz muy sencillo en el que tenemos un 50% de posibilidades de acertar. O sale cara o sale cruz. Tenemos 10 euros para apostar y hacemos apuestas de 1 euro. Cualquiera diría que con un 50% de resultados, después de 100.000 tiradas o 1.000.000 de tiradas, vamos a acabar con el mismo importe que tenemos, porque la estadística nos dice esto, que tenemos un 50%. Pero claro, una cosa es la estadística y otra cosa luego realmente es la distribución de esos resultados. ¿Quién nos dice a nosotros que si tiramos 10 veces cara o cruz, no va a salir cruz las 10 veces cuando estamos apostando cara? Pues no hace falta que sean las 10 veces. Con que salga 5 veces seguidas cruz y nosotros apostemos cara, que sería una posibilidad de 0,5 elevado a 5, en ese caso nos estamos quedando con el 50% de nuestro capital. De los 10 euros disponibles tenemos 5. A partir de ahí cualquier mala racha nos lleva a la ruina, nos lleva a cero. Y estamos trabajando con un sistema con un 50% de aciertos. Quiero decir con esto que por muy bueno que sea el sistema, por muy buen rendimiento anual que tenga, la distribución de resultados y las malas rachas pueden hacer que nos salgamos del sistema desde un punto de vista temporal inicial. Esto es fundamental, la distribución de resultados, que es lo que estamos viendo o lo que hemos estado viendo a lo largo de este vídeo. Con lo cual, al final, como conclusión, lo que suele ser habitual y nuestra recomendación es una fase inicial de ahorro. Cuanto primero se empiece con los ahorros, y cuando primero empiece, quiero decir, incluso de niño, si una unidad familiar comienza a hacer una aportación dineraria en un fondo indexado a sus hijos a partir de los 2 o 3 años, cuando tengan 18 años ya va a tener un capital y va a tener mucho dinero ahorrado. Les estamos facilitando ya esa fase temporal. Cuanto primero se empiece a generar dinero, el interés compuesto va a hacer que antes consigamos tener el capital suficiente para vivir del trading. Luego finalmente llegaría esa fase de independencia financiera. Siempre es recomendable tener unos ingresos fijos. Si no es por nuestro trabajo, pues a base de alquileres, cualquier tipo de rendimiento que nos permita que todos los meses podamos contar con una cantidad fija. ¿Por qué? Porque al final los sistemas de trading no son sistemas fijos que podamos asegurar que todos los meses vamos a ganar la misma cantidad. Es que ni siquiera podemos asegurar que todos los años vamos a tener ganancia. Con lo cual, tener una parte que siempre sea fija, que venga ya sea por nuestro trabajo laboral, por otro tipo de ingresos, alquileres, pues evidentemente esto compensa todo lo que hemos estado viendo, reduce el tiempo necesario para poder llegar a vivir del trading y también reduce el capital disponible que nosotros vamos a necesitar. Y un poco como resumen final, seguro que hemos visto muchísimos casos de cursos que nos ofrecen, de sistemas de trading que nos prometen muchísimo y hacernos ricos en un poquísimo tiempo. Estamos viendo en este vídeo números concretos, casos reales. Es más, los números que hemos cogido para el sistema de trading son muy optimistas. Son sistemas de trading muy descorrelacionados, muy trabajados. Se puede llegar a estos números. Podéis visitar nuestra página, podéis ver nuestro curso de trading algorítmico en el que podemos llegar a tener estos resultados, pero no nos engañemos. Para llegar a vivir del trading y tener una independencia financiera, aparte de todo este trabajo, esta formación que se requiere, que esto no es tengo un sistema de trading, meto el dinero y me olvido, es trabajarlo. Aparte de eso, pues hay que ser conscientes de que se necesita paciencia, por un lado, tiempo, y un capital disponible para generar el rendimiento. Ningún curso, cuando alguien venga y nos ofrezca ganar una cantidad de dinero muy alta en muy poco tiempo, pues evidentemente detrás está clarísimo que hay un factor de engaño, o bien hay un factor de riesgo muy alto. Y eso no quiere decir que podamos estar ganando dinero durante 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero si al 8º mes de pronto nos hemos fundido todo nuestro capital, pues evidentemente
Eso a mí personalmente no me vale. Eso no es vivir del trading. Vivir del trading es poder tener la tranquilidad y la independencia financiera de tener unos ahorros, unos activos que nos están generando de manera más o menos constante, con una alta fiabilidad y con un alto beneficio en relación al riesgo. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. También espero que para alguno de vosotros no haya sido un baño de realidad. Si esperaba que de la noche a la mañana uno pueda hacerse rico o puede vivir sin trabajar el resto de su vida sin apenas unos ahorros, un capital suficiente que nos lo permita, habéis visto que esto no es que sea muy difícil, es que es prácticamente imposible. Pero yo prefiero quedarme con la parte optimista del vídeo. Hemos visto cómo con esfuerzo, con sacrificio, con ahorro, sobre todo con tiempo, se consigue llegar a un capital importante. Y personalmente, incluso la posibilidad de poder anticipar nuestra jubilación o llegar a una independencia financiera antes de los 65, si no 70 o más, que podría ser nuestra jubilación. Yo personalmente prefiero depender de mis ahorros, del dinero que generan nuestros sistemas de trading y no de una pensión del Estado. Quedémonos con esto. Hemos visto cómo evolucionan las curvas de capital favorablemente, con tiempo, con trabajo, con paciencia y haciendo bien las cosas. Adiós, amigos.